Muchas gracias. ¿Cómo hago para decir cosas terribles con una sonrisa? Porque nos acaban de decir que tenemos que reírnos. Bueno, acabo de hacer un viaje, metafóricamente, los últimos 5 años, fui a varios países del mundo que están avanzando mucho en educación, en ciencia, en tecnología, en innovación. China, India, Finlandia, Israel, Suecia, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué diablos están haciendo que no estamos haciendo nosotros? Para ver, tratar de nutrirme, tratar de ver algunas cosas que podríamos quizás copiar o adaptar en nuestros países. Y en el libro, que se llama Basta de Historias, cuento algunas de estas cosas. Al final doy 12 cosas muy concretas. Pero una de las cosas que encontré que es muy interesante es que nosotros en nuestros países vivimos hablando de política, que fulanos de derecha, que fulanos de izquierda, que esto, que lo otro. Y todos estos países a los que fui no tienen nada en común políticamente. China es una dictadura de izquierda, comunista. Singapur es una dictadura de derecha. India es una democracia de izquierda. Israel es una democracia con gobierno de derecha. Finlandia es una democracia que hasta hace poco tenía un gobierno de izquierda, ahora tiene un gobierno de derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tienen en común estos países es una obsesión nacional con la educación, con la ciencia, con la tecnología. Y una de las cosas que digo en el libro es que mientras los latinoamericanos estamos guiados por la ideología y obsesionados por el pasado, los asiáticos están guiados por el pragmatismo y obsesionados con el futuro. Y cuento, entre muchas otras anécdotas que ejemplifican esto, algo tan sencillo como los billetes de estos países. Cuando llego a Singapur, cambio unos billetes de dólares para tomar un taxi al hotel y me dan los billetes y digo, caramba, ¿no? Qué interesante. Nosotros en nuestros países, en América Latina, en Estados Unidos, ponemos en la parte de atrás de nuestros billetes a nuestros próceres. Bolívar, San Martín, Jefferson, Washington. Bueno, ellos en Singapur te dan los billetes y tú dices, miras y dicen, ves la imagen de una universidad, un profesor, estudiantes y abajo una palabra, education. Nosotros estamos mirando para atrás, ellos están mirando para adelante. Entonces, estamos en una nueva época, estamos en un nuevo mundo, estamos en el mundo de la economía del conocimiento, donde lo que vale, los países que avanzan, los países que crecen más y reducen más la pobreza, son los países que producen conocimiento. Y los países que se quedan cada vez más atrás son los países que no le agregan valor a sus productos. Y el ejemplo que doy es el de una taza de café. Supongamos que esto es una taza de café que uno toma en una cafetería en Estados Unidos, en un Starbucks, en cualquier otra. Solo el 3% de lo que paga un consumidor en Estados Unidos vuelve al caficultor mexicano, colombiano, brasilero, lo que sea. El 97% de ese valor, de lo que paga el consumidor en Estados Unidos por esa taza de café, va a los que hicieron la ingeniería genética del café, el procesamiento, el branding, la mercadotecnia, la distribución, etcétera, etcétera. Todos productos de la economía del conocimiento. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos como empresarios, como ciudadanos, como países, es de qué lado de la ecuación queremos estar. ¿Queremos estar entre los países que se quedan con el 3% del valor de esa taza de café o entre los países que se quedan con el 97%? O el otro ejemplo que doy en el libro, una camisa polo de Ralph Lauren, la de manga corta, la del cuellito. En Miami, en Nueva York, en Los Ángeles, tú pagas $85 por esa camisa. Me puse a averiguar, muchas son made in México, made in Perú, made in muchos países latinoamericanos. Me puse a averiguar qué porcentaje de esos $85 vuelven al productor de esas camisas que las hacen enteras, porque las exportan enteritas. ¿Qué porcentaje de esos $85 vuelven al que hace esa camisa en México,
en cualquier otro país. 8%. El 92% de esos $85 va a quienes diseñaron el polista, el ingeniero textil que inventó el color, el diseñador, el que hizo la publicidad, el branding, etcétera, etcétera. Todos productos de la economía del conocimiento. Misma pregunta, ¿dónde queremos estar? ¿Como empresarios, como ciudadanos, como países? ¿Entre los que se quedan con el 8% produciéndola o entre los que se quedan con el 82%? O el 90% o el 92% inventándola. En esta nueva economía del conocimiento, la clave del desarrollo y de la reducción de la pobreza ya no es tanto como era hace 10 años abrir nuevos mercados, hacer acuerdos de libre comercio, aunque eso es bueno, eso ayuda, pero la clave ya no es tanto como antes hacer nuevos acuerdos de libre comercio, abrir nuevos mercados, sino inventar nuevos productos o mejorarles, aumentarles el valor a los productos existentes. Si Oaxaca produce café, no es cuestión de decirles a los oaxaqueños, olvídense del café, empiezan a hacer cohetes nucleares. No, es cuestión de decirles, además de cortarlo del café de la mata, hagan una tienda de café, una cadena de café, hagan, no sé, shampoo de café, jarabe de café, afrodisíaco de café, o sea, cualquier cosa, agréguenle valor a sus productos. Ahí es donde está la ganancia. Así que bueno, me pongo a disposición de ustedes, pregunten lo que quieran. En tu obra Cuentos Chinos, y lo acabas de mencionar ahora, también mencionas que no hay países realmente gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, sino que hay países competitivos que atraen la inversión o que no atraen la inversión. Desde esa perspectiva, ¿cómo se encuentra Latinoamérica? Hay un poco de ambas cosas. Hay gobiernos ahuyenta capitales y hay gobiernos que atraen capitales. Y la cosa no pasa tanto por la derecha o por la izquierda, porque Brasil tiene un gobierno de izquierda y están atrayendo capital. Venezuela tiene un gobierno de izquierda y está espantando capitales a todo vapor. Hay países capta capitales y países espanta capitales. Y el tema no pasa tanto por la ideología, sino por la inteligencia de sus gobernantes o por el propósito de sus gobernantes. Porque en algunos gobiernos, como el de Venezuela, no es que los gobernantes no sean inteligentes, sino que tienen un propósito muy claro. Lo que les interesa no es un crecimiento a largo plazo y una reducción de la pobreza a largo plazo, sino lo que les interesa es mantenerse en el poder. Y para mantenerse en el poder necesitan crear enemigos. Entonces, en este modelo, que aparte es un calco, porque está pasando en país tras país, de este tipo de países, en Bolivia, está pasando en Ecuador, tenemos una fórmula política que a estos gobernantes les da resultado. La fórmula es convertirse en un candidato antisistémico. Una vez que te conviertes en el candidato antisistémico, tú ganas lugar en los medios, todo el mundo habla de ti, te conviertes en el fruto de la conversación, con eso te ahorras todo el dinero para la campaña, para los focus groups, todos los asesores políticos que tienen los otros candidatos, ganas la elección y una vez que ganas la elección empiezas a crearte enemigos, porque necesitas crear enemigos para crear una polarización social, ganar espacios y acaparar cada vez más poder. Es un modelo. Entonces, esos países ahuyentan capitales. Otros países, como Chile, con el gobierno de izquierda que tenía hasta ahora y el gobierno de derecha que tiene ahora, como Brasil, como Perú, con los gobiernos de centro-derecha que tenía antes, con el gobierno de centro-izquierda hasta ahora que tienen ahora, captan capitales. Entonces la cosa no pasa tanto por la ideología, sino por el propósito de sus gobernantes. Los que tienen un propósito de acaparación de poderes y de convertirse en los salvadores de la patria y perpetuarse en el poder forever, son en la mayoría de los casos los que
crean enemigos constantemente para polarizar la sociedad, para justificar sus medidas de cerrar la prensa, cerrar el Congreso, etcétera, etcétera, y quedarse en el poder ad eternum. Los que quieren un crecimiento a largo plazo y mejorar las condiciones de su gente, saben que para crecer tienes que atraer capitales. De los países que viste, ¿cuál es de los modelos educativos la principal diferencia con nuestro modelo educativo, los nuestros? Bueno, hay diferentes ejemplos. Lo que tienen en común todos estos países son muchas cosas que cuento en el libro. Una de las principales es la obsesión familiar con la educación. Los asiáticos, toda la familia, desde el abuelo hasta los dos padres, invierten todo su tiempo y todo su dinero en la educación de los hijos. Ven a la educación como el pasaporte para la superación personal, familiar y nacional. Nosotros en muchos de nuestros países, incluyendo Estados Unidos, queremos ahorrar para comprar el nuevo plasma, ¿no? O sea, el nuevo televisor, queremos comprar el último gadget, pero no tenemos esa obsesión familiar por la educación de los hijos. Eso se puede crear. Yo no creo que estemos biológicamente incapacitados para tenerla. Creo que se puede crear con campañas como las que describo en el libro. Hay países que lo están haciendo, Brasil. No del gobierno, sino desde abajo, la sociedad civil. Pero una de las cosas que los separa es la cultura familiar de la educación. Otra cosa que los separa es el tiempo de estudio. En Japón los niños van a la escuela 243 días por año. En México 200 si no tenemos huelga de maestros, si no en realidad muchas veces 180. Entonces ya de entrada un niño en Japón va a la escuela 60 días más que un chico en Michoacán. Las horas del día, un niño en estos países estudia de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestros países estudian de las 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, con suerte. Otra cosa que nos diferencia, ellos tienen una educación más internacionalizada. En Singapur, por ejemplo, todos los estudiantes universitarios tienen que estudiar en el exterior, aunque sea un cuatrimestre. Tienen acuerdos de posgrados conjuntos con las mejores universidades del mundo. Me acuerdo que el ministro de Educación de Singapur me contaba, y lo cuento en Basta de Historias, que ahora empezaron este año a obligar a los chicos de primaria que tengan una experiencia de estudios en el exterior. ¿Qué significa eso? Que van con el profesor una semana a Londres, por ejemplo, a ver el Big Ben y el profesor les cuenta, pero de primaria. Entonces empezaron con el 20% de los estudiantes de primaria este año que viene va a ser el 30, 40, 50. Y ellos tienen visión periférica, viven mirando a otros países del mundo y ver qué pueden aprender de aquí y de allá. Nosotros estamos mirándolos el ombligo. Entonces, la internacionalización académica es otro dato. Nuestras universidades están muy metidas en sí mismas y muy poco insertadas en el resto del mundo. Acaba de salir un estudio, por ejemplo, que en este momento hay 160.000 estudiantes chinos en las universidades de Estados Unidos, unos 100 y pico mil de indios, unos, no me acuerdo si 60 o 70.000 coreanos, surcoreanos, y solo 13.000 mexicanos. Hay más estudiantes de Vietnam estudiando en las mejores universidades del mundo. Vietnam, un país pobrísimo, comunista, chiquito, que de México. O sea, tenemos que estudiar más, tenemos que estudiar mejor y tenemos que estudiar más conectados con el resto del mundo. No quiero que nos deprimamos mucho. La buena noticia es que se está empezando a hacer aquí y allá, pero tenemos que hacer muchísimo más. ¿Tú querías preguntar?
Hablando del papel de los gobiernos, de los políticos y de las diferentes ideologías en el desarrollo de los países, un factor común en el desarrollo de las economías es el nivel de corrupción en cada país, ¿no? Entonces puede ser socialista, comunista, de izquierda o de derecha, pero el nivel de corrupción y los niveles en donde está la corrupción en cada país, de eso depende mucho la creación de empleos, la creación de emprendedores, la puesta en marcha de empresas, la función del gobierno real y de esa ayuda del gobierno de los impuestos que llegan. México es un país clarísimo. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Es cierto que la corrupción aparece en gobiernos de derecha, de izquierda, de todos lados, pero aparece más en aquellos lugares donde no hay una separación de poderes. En los países que tienen una prensa libre, que tienen una sociedad civil más o menos libre, independiente, es más fácil el combate a la corrupción, porque se denuncia. En los países en que no hay libertad de prensa, ¿quién denuncia? En que el gobierno maneja el poder judicial, el poder legislativo. Entonces yo creo que uno de los requisitos fundamentales para combatir la corrupción es más democracia. Es que haya una separación de poderes, una prensa libre, un Congreso que denuncie, que haya ese tipo de pesos y contrapesos en la sociedad. ¿No te convence? El promedio para un emprendedor de poner una empresa en este país son 128 días, cuando en Nueva Zelanda son 3, ¿no? Haces un excelente punto. En el informe del Banco Mundial, Doing Business, donde miden, como tú dices, la cantidad de pasos para abrir una empresa, por ejemplo, dice, como tú muy bien dices, que en Nueva Zelanda hace falta un trámite que te dura un día para abrir una empresa. Pero, por el otro lado, en Venezuela hacen falta 16 trámites y 147 días. Entonces, cuanto más trámites, más inspectores, más tentación y oportunidad para pedir un soborno. Pero México, paradójicamente, está bastante bien en esa tabla. En México necesitas 8 trámites, creo, la mitad de los que necesitas o menos, la mitad de los que necesitas en Brasil, según el Banco Mundial. En días también está bastante mejor. O sea, cuanto menos burocracia, menos corrupción, como regla general. Pero en el caso de México es un poco más complejo que eso. Sí. Les quiero agradecer a todos las buenas preguntas que hicieron. Gracias.